Bueno, comenzaré con la breve introducción. Después de la delincuencia, la salud es la preocupación más importante de la ciudadanía, según la última encuesta CEP. Es cierto que nuestro sistema de salud enfrenta muchos y relevantes desafíos, pero también es cierto que los resultados no han posicionado favorablemente, incluso en comparación con los países más desarrollados, por ejemplo, en un indicador como la mayor esperanza de vida. Sin embargo, tenemos falencias. Un 61% de la población se siente insatisfecha con la disponibilidad de servicios de salud de calidad, un valor significativamente más alto que el promedio de la OCDE, que es del 33%. El acceso a la prestación de salud se ve obstaculizado por largos tiempos de espera en el sector estatal, depende del estado de salud de las personas, la preexistencia en ISAPRE y de las posibilidades financieras de cada persona. A pesar del consenso sobre la necesidad de abordar estos desafíos, el avance en los últimos años ha sido limitado. En estos últimos años, el sistema de salud ha enfrentado tensiones por varios factores. Por un lado, la pandemia, que ocasionó retrasos en las consultas y procedimientos, incluso en aquellas garantizadas por ley. Por otro lado, desde principios de la década pasada, se ha observado un marcado aumento de la judicialización de los conflictos de salud, principalmente a través de la presentación de recursos de protección. Esto ha afectado especialmente a la ISAPRE, cuya solvencia financiera se ha visto amenazada por diversas decisiones de la Corte Suprema, principalmente el 2022 y 2023. Hace pocos días, y bien lo saben nuestros senadores que nos acompañan hoy, estuvimos al borde de una eventual insolvencia de alguna ISAPRE, al menos así lo advertían expertos como algunas autoridades. Esta situación no solo se habría afectado a los usuarios de la ISAPRE, sino que también repercusiones en todo el sistema de salud, aseguradoras estatales, como también los prestadores públicos como privados. ¿Cómo llegamos a esa delicada situación? Todo comenzó con una sentencia del Tribunal Constitucional del 2010, que marcó un cambio de paradigma en la regulación constitucional del derecho a salud. En ese fallo, la salud dejó de ser una norma meramente programática para constituirse un derecho fundamental exigible jurídicamente, otorgando una naturaleza de seguridad social. Esta interpretación constitucional generó desajustes en nuestra legislación bajo este nuevo paradigma, creando un conflicto normativo que aún persiste. Si bien la judicialización de la ISAPRE no comenzó con este fallo, este sí provocó un aumento significativo. La actual crisis de la ISAPRE y sus orígenes son multicausales. Es crucial comprender cómo llegamos a este punto para evaluar, a la luz de hoy, cómo fue la solución propuesta, la ley corta de las ISAPRES, y cómo evitar que esta situación se repita en el futuro. Dicho conflicto normativo, que es parte importante de la explicación de la crisis de la ISAPRE, se puede entender con mayor claridad en un estudio realizado por un investigador del CEP, Gabriel Ugarte, que hoy día nos acompaña en un mecanismo que nosotros hemos llamado Voces del CEP, que está disponible en la página web. Este estudio, como lo expondré a continuación, examina cada componente que conforma el precio de los planes de salud, los cuales ha atravesado el propio y largo proceso de evolución normativa. Como pueden ver en la diapositiva, los planes de salud se determinan mediante un precio base multiplicado por los valores obtenidos en la tabla de factores, y a este también se le adiciona una prima GES, una garantía explícita de salud que financia cerca de 87 problemas de salud vigentes que incluye hoy el sistema. Bueno, vamos por partes. Primero, el precio base. En el 2006 se dictó un decreto del Ministerio que autorizaba a la ISAPRE a ajustar anualmente el precio. Sin embargo, ya en el 2010, el Poder Judicial, mediante numerosos recursos de protección, dejó sin efecto la alza. En 2021 el Congreso dictó una ley, pero ya luego, a mediados del 2022, la tercera sala de la Corte Suprema, por primera vez en esta materia, dictó una sentencia de carácter general, que establecía la necesidad de una mayor fundamentación de las alzas de parte de las ISAPRES. Esta decisión ordenó devoluciones de los pagos en exceso y promovió un nuevo proceso. El segundo componente son la tabla de factores, aquella herramienta con que las ISAPRES fijan los precios de los planes según los riesgos de cada afiliado, bajo una estructura definida por la superintendencia. En el 2010, el Tribunal Constitucional, aunque no declaró inconstitucional estas tablas, determinó que su estructura era contraria a la Constitución porque no establecía límites proporcionados y razonables. Después de 8 años antecedidos por el conflicto normativo, por esta inconsistencia descrita, la Superintendencia decidió abordar esta situación. No obstante, ya en noviembre del 2022, la Corte Suprema solo permitió la utilización de la tabla única de factores, determinando que su aplicación era de carácter general.
afectando a todos los afiliados, incluso los previos del año 2010. Es decir, tenía efecto retroactivo. Además, señaló que el ajuste no debe incrementar los costos de los contratos y en caso de que el precio final sea menor, se debe reembolsar cualquier monto cobrado en exceso desde abril del 2020. Esta restitución, sumada al carácter general, fue lo que puso a la ISAPRES, en realidad a todo el sistema, bajo cuerdas. El tercer componente, como pueden ver en la diapositiva, es la prima GES, que busca justamente costear estas prestaciones. Su financiamiento en el sector estatal se incluye en el 7% de FONASA, pero no así en el sector privado, donde se paga una prima adicional. Ya en el 2017 la Corte Suprema comenzó a exigir esa justificación por el alza de la prima GES, abriendo un nuevo frente de judicialización al ISAPRES. En agosto, la tercera sala de la Corte Suprema, nuevamente con alcance general, deja sin efecto dichas alzas. En este caso, la Corte no se pronunció sobre si correspondía o no realizar alguna devolución, dejando en manos a la superintendencia. Como se puede concluir, el desafío de las ISAPRES y del sistema en su generalidad se vincula en gran medida con la falta de un diseño regulatorio robusto a raíz de la interpretación judicial del derecho de la salud. Lamentablemente, el vacío y el conflicto normativo no ha sido cubierto ni por los gobiernos ni por el Poder Legislativo, siendo la jurisprudencia de la Corte Suprema la que ha delineado la política pública. Tras cerca de un año y medio conocerse el fallo que obliga a la ISAPRES a usar la tabla única de factores y después de varias propuestas que no lograron prosperar, como la mutualización de la deuda, hace 2 semanas, justo cuando se vencía la prórroga entregada por la Corte, 39 votos a favor en el Senado y luego 122 en la Cámara de Diputados, el Congreso despachó finalmente la ley corta de la ISAPRES. Esta ley que busca darle cumplimiento a la Corte Suprema. Las ISAPRES deberán devolver cerca de 1.200 millones de pesos y tendrán un plazo de 13 años para hacerlo, de dólares, perdón. Para los mayores de 64 años, el plazo máximo para pagar la deuda será de 5. Además, se estipuló una opción para que las personas reciban el pago por adelantado y en efectivo según dispongan las ISAPRES. Es decir, habrá devoluciones de los cobros en exceso a cerca de 1/3 de los 2.000 afiliados del sistema, es decir, unos 700.000 usuarios. Cada institución presentará un plan para concretar el pago. La ley permite alzas extraordinarias y aumentos de planes, el dicho congelamiento del ICSA. Cada ISAPRE podrá definir un alza hasta un 10% de los planes. Este porcentaje será revisado y presentado junto con la superintendencia, la cual determinará si ese porcentaje es adecuado o no. Muchos más detalles no conocemos, pero el viernes de la próxima semana deberíamos tener algo más de claridad a la espera de la publicación de una crucial circular de la superintendencia. El martes de la próxima semana, el Gobierno tendrá que proponer al Congreso 4 de los 5 integrantes del Consejo Consultivo, iniciativa justamente de la ley corta, que creó para poder asesorar a la superintendencia y justamente ir viendo cómo se hacen estos planes de pago. Todo una noticia en desarrollo. ¿Y cómo funcionará FONASA con esta nueva ley corta? Esta normativa creó una nueva modalidad de cobertura complementaria para los grupos B, C y D, que deberá estar operativa el primer semestre del 2025. Esto permitirá tener acceso y protección financiera para prestaciones de salud en una red de prestadores mediante pago de una prima complementaria. Es decir, permitirá a los afiliados optar por seguros complementarios en FONASA. Esta ley corta deja desafíos inmediatos. Las ISAPRES deben elaborar un plan de pago que responde no solamente a los requerimientos de la superintendencia, sino que también a las expectativas de la ciudadanía. FONASA, por su parte, deberá implementar de manera eficiente y eficaz esta nueva modalidad. Y todo esto bajo un telón de fondo. Las múltiples urgencias de salud, que al abrir los diarios o prender la televisión, son evidentes. Por ejemplo, dificultades en vacunación. Por ejemplo, cómo están las listas de esperas creciendo. O el problema de la influencia o de los remedios de alto costo. Ni hablar con otro telón de fondo, la política. Solo agrego un dato, también de la encuesta CEP. Un 70% de los encuestados prefieren líderes políticos que privilegien los acuerdos, aunque tengan que ceder sus posiciones. Y para ello, ¿qué mejor que conversar con 2 protagonistas de la ley corta? ¿Qué opinan ustedes sobre el futuro que nos depara? ¿Debió ser la ley corta o más bien larga e integral? Sin más preámbulos, dejo la palabra a nuestra destacadísimo panel en manos de Macarena Leconés.
Muchísimas gracias, Sebastián, por esa detalladísima presentación. Nos deja ahí la pelota en el arco para que comencemos a jugar con estos dos delanteros de primera que tenemos con nosotros para conversar sobre la ley corta de ISAPRE, pero también para conversar sobre el futuro del sistema de salud, que yo creo que es la gran conversación de fondo, ¿no? Yo quería pedirles que comenzáramos al tiro, no entrando en el fondo de la ley, sino que quiero primero que nos aprovechemos de estos días que han pasado desde la aprobación de la ley corta, que ya ciertas cosas han decantado, ya no tenemos esa premura, y que ustedes nos compartan las reflexiones que les surgen como protagonistas de la tramitación de lo que fue ese año. De ustedes cuando salen dice, a ver, ¿cómo fue todo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Sin entrar en la ley misma, que después la vamos a abordar. Senador Castro, parto con usted. Bueno, estamos en primer lugar en un momento muy especial del país por todas las contingencias, a pocos días del mensaje presidencial. Hay muchas vicisitudes de por medio y decirles, primero agradecer al CEP, ¿verdad?, esta oportunidad, este espacio de poder compartir una reflexión inmediatamente posterior a la promulgación, que fue hace pocos días, de esta ley. Segundo, que ha sido un año y medio, más o menos, desde aquel fallo de la tabla única de factores a fines de noviembre del año 2022, ha pasado un año y medio. El proyecto de ley ingresó 15 días antes de que venciera el primer plazo del fallo de la Corte Suprema. Había una duda de base, que era si era necesario no tener una ley. La verdad que no era obligatorio, a ser bien sincero, porque viendo los detalles de lo que dijo la Suprema, que además fue controversial en sí mismo, le encontró la razón a la gente, pero el carácter erga omnes del fallo, en la tabla de factores especialmente, generó revuelo en la propia Suprema, y pasaron cosas ahí también en la semana siguiente. Nosotros, cuando empezamos la tarea legislativa, y me tocó a mí estar presidiendo la Comisión de Salud el año 2023 y recibir este proyecto de ley, yo creo, sin faltar a la verdad ni la representatividad, creo que todos los senadores concordamos en que era necesario buscar un gran acuerdo, porque la magnitud del síntoma de la enfermedad reflejaba que había un problema más estructural que había que abordar, que era una historia de más de 40 años con el sistema ISAPRE vigente, fallo del TCE hace 14 años atrás, un fracaso de la política que no pudo en dos gobiernos distintos converger en propuestas de reforma, una falta de autocrítica de las mismas ISAPRE para enfrentar esto, hasta que vinieron la judicialización y las vacas flacas en materia financiera, del equilibrio financiero del sistema, que fue lapidado con estos fallos, ¿verdad?, que desencadenaron finalmente el sentido de urgencia de poder enfrentar el problema. Yo siento que hicimos un trayecto intenso, un trayecto de búsqueda, de exploración, donde me quedó la percepción de que al final entramos en el arreglo financiero propiamente que propone la ley corta, pero quedó pendiente la profundidad de los nudos principales que originaron el problema y que probablemente, o sea, en octubre, que es una etapa de legislación con la declaración de salud, o bien después con otras reformas prometidas ambas hasta fin de año, pueda enfrentarse el problema. Pero tengo la duda razonable de que el tiempo político electoral no nos acompañe demasiado, puesto que entramos en un ciclo electoral muy intenso este año y el próximo, y por lo tanto ahí habrá que ver cómo viene esto desde el Ejecutivo, cómo se plantea, con qué profundidad o no, para poder llegar a las soluciones más definitivas. Dejémoslo de los nudos ahí, senador Gaona. No sé si tiene la misma percepción de que quedaron cosas pendientes. Quizás más que abordar eso, ver lo que fue ese año en cuanto a la capacidad que tuvieron para acordar, para unir puntos, porque uno desde afuera, o sea, sobre todo en los días previos a la aprobación, había mucha duda de que se lograra. Yo me acuerdo incluso, creo que haberles visto entrevistas a los dos, decía, bueno, vamos a ver ahí si van a estar los votos. O sea, hasta el último voto no se sabía. Fue un año tenso para el gobierno, fue muy complejo, estaban las dos almas también, sabíamos que había diferentes posturas, la oposición tampoco estaba completamente unida detrás de cuál tenía que ser el lineamiento que debían seguir. ¿Cómo lo ve usted de su posición privilegiada? Bueno, mira, la verdad de las cosas es que fue un año intenso, pero por lo menos por mi parte siempre tuve, si no la certeza, casi tal, de que efectivamente había que llegar a un arreglo, porque sin duda alguna los fallos de la Corte Suprema, que hace aplicación general y pasa por encima de los efectos relativos de los fallos que afectan solo a partes y no al conjunto, evidentemente nos colocaron en una posición muy compleja, y lo que generaba fundamentalmente era una dificultad
financiera al disminuir los ingresos hacia adelante y con eso generar precios hacia atrás también, que hacía la eventualidad de cobros en exceso y generaba una deuda que el regulador la calculó en el peor de los escenarios. Entonces, cuando el regulador calcula el peor de los escenarios, lo que hace es que efectivamente se provoque una potencial quiebra del sistema, que más allá de afectar a grupos económicos o a ISAPRES, lo que afecta a las personas, 3 millones de personas afiliadas al sistema, 300.000 de ellos crónicos, y además mucha gente con muchas dificultades y preexistencia, y era evidente que iba a ser muy difícil que el sistema público o el FONASA pudiese efectivamente atender en las mismas condiciones a esas personas, provocando una presión fuerte sobre el sistema público de salud y el colapso del sistema, porque además el encadenamiento que hay en términos no necesariamente de integración vertical, que las hay también, pero sí el encadenamiento que hay, una dependencia que hay de los prestadores privados, tanto individuales como institucionales, del sistema de ISAPRE, hacía que la situación fuera muy compleja. Entonces, evidentemente, la responsabilidad era buscar una fórmula de darle sostenibilidad y viabilidad financiera al sistema, fundamentalmente para proteger a todas las personas que estaban afectadas o estaban incluidas en este sistema. Ese fue el norte, y es por eso que se constituyó un grupo de expertos que además consideró desde expertos asesores de cada uno de los parlamentarios, además integrantes de centros de pensamiento bien diversos como Espacio Público, como Fundación Jaime Guzmán, como Libertad y Desarrollo, ex subsecretario de Salud como Cristóbal Cuadrado en representación del Frente Amplio. Así que estamos hablando aquí de un amplio espectro. Y ese comité técnico o comité de expertos llegó con una propuesta al que fue encargada por la propia Comisión de Salud, y llegó con una propuesta que no fue del gusto del gobierno en su totalidad, asumió algunos de los aspectos, que lo era el llevar todos los contratos a la cotización obligatoria del 7%, pero no accedió a la mutualización porque entendía que eso rebajaba en demasía la deuda y constituía políticamente un perdonazo. Y a cambio de eso lo que planteaba el gobierno era, bueno, ¿cómo resolvemos esto para darle estabilidad adelante? Subimos los precios. Entonces al final es una u otra cosa, si al final tú tienes una deuda de 1.400 millones de dólares que la habían calculado en su minuto, que después terminó siendo casi 1.600 millones de dólares, ¿cómo pagas esa deuda? ¿Cómo devuelves esa deuda? Claramente no iba a haber subsidio del Estado, ni deuda subordinada, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, aquí era evidente que tenía que el mismo sistema tenía que de alguna forma resolver eso. Y ahí lo que planteaba el gobierno era provocar alzas de precio a los planes hacia adelante, de tal manera de ir equilibrando, permitir mantener coberturas, tratamientos y estabilidad financiera, equilibrando los ingresos y además también pudiendo devolver los cobros en exceso. Y eso implicaba que los planes aumentaban en algunos casos, en algunas ISAPRES, hasta un 40%. Eso, a nuestro juicio, iba a implicar que mucha gente no iba a poder pagar y al final esto se iba a producir, con la actitud del gobierno, con el planteamiento del gobierno, iba a provocar, si no una muerte inmediata o quiebre inmediato del sistema, un quiebre pausado o una agonía un poco más larga. Pero al final quebraba el sistema. Y finalmente esa mutualización, que si bien es cierto fue declarada inconstitucional ante un requerimiento de los senadores de gobierno, fue declarado inconstitucional por la forma de presentación, no porque el mecanismo fuera. Porque era iniciativa del presidente de la República, el gobierno se negó sistemáticamente a presentar esa iniciativa, se le plantearon otras alternativas como el cálculo de precio mixto que plantearon economistas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, tampoco se aceptó, y finalmente fuimos llegando a un mecanismo que, si bien es cierto, no resuelve el problema, que yo creo que esta ley corta no resuelve el problema ni da ninguna seguridad completa, sí da cierto respiro que permite en un determinado tiempo poder dar una suerte de estabilidad precaria para que en el intertanto se puedan desarrollar los mecanismos de ajuste al sistema de salud que permitan resolver esta situación. Senador, lo interrumpo ahí porque creo precisamente que nos quedemos, ya estamos entrando en materia misma de la ley, que tiene que ver con el sistema elegido. Quiero hacer un paréntesis porque a los dos le he escuchado entrevistas, no solo a ustedes, también a sus colegas que dicen, mira, esta ley no dejó a nadie completamente contento, lo cual puede ser una buena noticia, digamos, en el momento de que eso es parte de los acuerdos. Pero eso demuestra lo difícil, lo complejo que fue lograr insertar todas estas piezas. Y tiene que ver con el sistema que ustedes eligieron para poder responder a la orden de la justicia, que es la devolución de los excesos del cobro.
El tema que el sistema, para quienes somos afiliados, que entendemos, ok, por este lado pueden eventualmente hacer ajustes, todavía tenemos que ver bien en qué va a consistir, a cuánto se les va a subir, puede que algunos queden igual, pero se va a subir, se permite la famosa prima excepcional, se congela el ICSA, etc. O sea, eventualmente podemos tener un alza por este lado, pero por el otro lado se nos devuelve. Entonces uno puede pensar, bueno, ahí puede haber un neteo de plata finalmente, y uno dice, bueno, si hay un neteo de plata, se está respondiendo al espíritu del fallo de la justicia que era devuelvan, o sea, estamos siendo fieles al espíritu, o estamos ante un perdonazo, que es lo que quedó entre algunos sectores. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo tenemos que leer aquello, senador Castro? Sí, bueno, si vamos al origen, ¿cuál es el nudo de los problemas que ha traído el sistema ISAPRE durante largos años? Uno tiene que ver con la selección de riesgo al ingreso, la declaración de salud con persistencias y limitaciones por sexo, por edad y por enfermedad. Ese es un pecado original del sistema de origen. Dos, la falta de libre movilidad, dado que hoy día la circulación de personas dentro del sistema está determinado por su nivel de pago, pero esencialmente por su cautividad, dado que la mochila de enfermedad o de edad no puede permitir esa circulación dentro del sistema privado que no sea sobre la base de un aumento del precio. Y tres, hay un problema en el modo de compra de las prestaciones que hace que las ineficiencias en la compra de pago por servicio, como se hace todavía a las clínicas, a los prestadores privados, se transfiera a precio de los usuarios. Esos, a mi juicio, son tres nudos que no están resueltos en la ley corta. Hay una promesa de que se puedan resolver. Desde octubre en adelante, a partir de ciertas leyes nuevas, que vamos a ver qué velocidad tienen. Segundo, yo creo que el arreglo financiero, donde ahí tuvimos una diferencia, porque la oposición planteó con mucha fuerza el recálculo de la deuda por la vía de la mutualización. Mutualización que, a mi juicio, y a juicio de distintos expertos y parte del gobierno, quedó caducada al momento del fallo, porque el fallo de tabla única de factores estableció que aquellos planes que estuvieran por sobre el precio que se pagaba a la época de abril del 2020 en forma retroactiva, no sufrían cambios. O sea, solo los que estaban en una condición desmedrada se rebajaban o se devolvían los dineros, pero no un efecto de solidaridad, como ha sido la lógica en los seguros privados. Tradicionalmente, los más jóvenes subsidian a los más viejos, los más sanos, los más enfermos. Quedó eso mutilado de algún modo en el fallo. Ahora, el debate, claro, la mutualización, nosotros en el Comité Técnico la vimos, se planteó, era una discusión abierta, el gobierno no quiso, y ahí el dilema en el Tribunal Constitucional fue por la forma, por quién ejercía esa atribución más que otra cosa. Existen muchas áreas de la industria en las cuales hay mutualización, eso no cabe ninguna duda. ¿Cuál es la sensación, al menos mi nivel de escepticismo que quedó en mi voto de abstención en la recta final? Tiene que ver con que el arreglo financiero establece recargas al precio sucesivas en el tiempo a partir del 10% de la prima extraordinaria que va a venir ahora, y luego con un tope alto quedó el ICSA, que es el indicador, ¿verdad?, anual, que está sin FONASA y queda así por 3 años más, que necesariamente van a llevar, a mi juicio, a dos cosas. Va a llevar a migraciones, que van a continuar, porque si uno ve las experiencias de las alzas de precio, por ejemplo, del periodo 2022-2023, en dos ISAPRES, Cruz Blanca y Consalud, dos ISAPRES que cuando subieron precio, tuvieron fugas inmediatamente. Eso es un efecto natural en las personas que están dentro. ¿Y quiénes se van? Se van los más jóvenes y los más sanos, que son los que sienten que tienen un sobreprecio encima, usando poco el sistema, y se quedan los más crónicos y los más viejos. Yo creo que va a haber una pulsión en algún minuto, cuando sepamos el plan de ajuste, que va a ser en 3-4 meses más, que la gente va a poder conocer cuánto le deben, ¿verdad?, cómo queda su precio final, por ahí por septiembre, octubre. Ahí recién, hoy día estamos todavía especulando un poquito, pero ahí vamos a tener la verdad de cómo quedan los ajustes de precio, y puede que vengan esos fenómenos de migración al FONASA, que podemos dedicarle un capítulo por FONASA, que es lo que pasó con FONASA, y la emergencia de nuevas ISAPRES que probablemente van a ir a la búsqueda del descreme de aquellos más jóvenes y sanos que les ofrezcan un plan un poquito más barato, sin las condiciones que tenían previamente, y por lo tanto la industria en este caso se remodela, difiere su momento crítico, lo posterga probablemente al próximo gobierno, a mi juicio, y sin dejar de
tener un alivio, porque hay un alivio en el efecto inmediato de la aplicación de la ley. Sin embargo, el núcleo principal de problemas de origen queda diferido, postergado por un cierto tiempo, un par de años, creo yo, probablemente, hasta que se pueda dar un ciclo, porque las ISAPRES tienen un ciclo, 20, 25 años, vuelven a aparecer los mismos fenómenos, porque a la larga las ISAPRES históricas o tradicionales van a ir achicando su cartera, van a quedar con los más cautivos dentro, si no cambiamos las reglas del juego original, y eso genera aumento de costo, y el aumento de costo genera aumento de precio, y por lo tanto vuelve un sistema cíclico de caída, ¿verdad?, del volumen de la cartera y al mismo tiempo de encarecimiento de costos que puede llevar nuevamente a un tensionamiento o crisis financiera, de desequilibrio financiero. Yo creo que cuando lleguemos finalmente ahora a conocer los detalles, nosotros vimos, como dice Sergio, 3 ISAPRES en enero que estaban con brechas muy grandes de desequilibrio financiero y que obviamente eran las que más tenían que subir su precio de prima y que ahora vamos a ver en qué situación quedan, porque el GES también influyó bastante, que es un fallo que ya está en aplicación desde diciembre, enero recién pasado. Entonces, en eso yo distingo el síntoma de la enfermedad, por decirlo así. Yo creo que atacamos el síntoma, en esta oportunidad dimos un paracetamol, bajó, se distendió el clima, y ya veremos en la etapa que viene si esa ley larga o no va a poder ir al fondo del asunto. Yo estoy entre los que he sostenido siempre que el sistema de seguros privados debe existir en Chile, porque en Chile... Pero no se me adelante, pues, no. O sea, esa es la próxima... Después me meto en la pregunta para ver qué es lo que viene en el futuro. Sigo con la figura que es el senador de este enfermo que tenemos, que le dimos un paracetamol, le bajamos la fiebre. Yo le dimos un poquito más, un tramador le dimos. Le dimos su buena dosis, quizás hasta esteroides le metimos un poquito ahí para ver si lo resucitamos. Senador, yo hacía la pregunta media alambicada, pero finalmente es responder si hubo o no perdonazo al final, porque todos los que somos beneficiarios en algún minuto veremos cuánto pagaba, cuánto pago ahora, y me van a decir, sí, yo le devuelvo, pero si después lo que yo tengo que pagar es más de lo que devuelve, es matemática básica y me doy cuenta que esto no salió precisamente como creíamos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted lo considera? Yo creo que en definitiva aquí lo que hay que tener claro, y en esto no hay que ser ingenuo, o sea, claramente aquí había que resolver el sistema, autorresolverse. Y en el fondo el sistema lo componen las ISAPRES y los grupos que controlan las ISAPRES, y esto se resuelve con aporte de los afiliados, dado esta prima extraordinaria, y con los aportes de capital que puedan hacer las ISAPRES en su momento determinado. Y con la posibilidad de estabilizar los ingresos hacia adelante, de tal manera de que con los márgenes, como no pueden retirar utilidades, porque la ley no les deja retirar utilidades hasta cuando no paguen su deuda, como no pueden retirar con las utilidades, pueden ir devolviendo las deudas de todos los afiliados. Solo una precisión respecto de este techo alto que señalaba Juan Luis respecto del ICSA. El ICSA, como ustedes saben, es el índice de precios de costos de la salud, que incorpora 3 elementos fundamentales: el aumento de la frecuencia de uso de las prestaciones, el aumento del precio de las prestaciones, el costo por licencias médicas y además incorpora el componente de FONASA. En el ICSA, que se adelantó ahora en diciembre, que permitió adelantar flujos precisamente por lo que decía Juan Luis, y que habían ISAPRES que estaban prácticamente al borde del colapso, lo que se hizo fue hacer lo que se hace normalmente en julio, adelantarlo a enero para que se aplique en abril, de tal manera de adelantar flujo y permitir dar un respiro mientras terminábamos de desarrollar la ley corta. ¿Y qué se hizo? Se sacó el efecto FONASA de este cálculo, porque dado que las prestaciones que otorga el FONASA o las bonificaciones que otorga el FONASA están subvaloradas, evidentemente el alza de costo, cuando usted va, ¿por qué digo que están subvaloradas? Cuando usted va a una cirugía por FONASA y le cubre 18 o 20% del costo, porque lo que paga FONASA, por eso no es el precio real, es un precio subvalorado. Por lo tanto, cuando eso lo mete uno en la juguera del costo, lo tira hacia abajo. Y lo tira hacia abajo artificialmente, que fue una medida seguramente cuando se legisló para poder tirar el alza hacia abajo. Bueno, ahora había que tratar de resolver un tema al revés, y por lo tanto se sacó el FONASA. Y lo que dio el ICSA de este año fue del 7,4%, porque es el promedio ponderado, y se fija como techo. Eso hay que ser súper claro. No es que el sistema o cada ISAPRE tenga que subir un 7,4%. Hubo ISAPRES que tuvieron alzas de 18 puntos, 19 puntos, y solo pudieron subir hasta 7,4%.
como hubo ISAPRES que tuvieron 1 o 2 puntos de alza de costo, que no es que tengan que subir a 7,4, subieron solo hasta el 2%. Por lo tanto, el promedio de alza finalmente no es el 7,4 que fijó el ICSA, sino es un 3,3. Y por lo tanto, cuando se prolonga esto por 3 años más, lo que se hace precisamente es restar el efecto FONASA para que el alza de costos sea real y no incluir este efecto FONASA que, como son prestaciones subvaloradas, tiene el alza hacia abajo y no refleja el costo real. Y evidentemente ese ICSA va a ser, por los 3 años sin este efecto FONASA, va a ser mucho más real y no necesariamente va a ser ese 7,4 de hoy y ni es que se haya fijado un ICSA hacia adelante. Porque evidentemente el próximo año nuevamente se va a calcular y se van a determinar los costos, el alza de costos que tuvieron. En función de eso, el promedio ponderado se va a fijar un techo y ahí se va a aplicar en función de cuánto haya subido cada ISAPRE. O sea, eso para precisar de que aquí no hay que, pues nosotros defendimos mucho esto de los plazos para pago para poder darle sostenibilidad a este tema. Planteamos esto del pronto pago, de tal manera de que los mayores de 80 años recibieran en 2 años, los mayores de 65 en 5 años y el resto hasta 13 años, precisamente para poder acomodar la carga de lo que significaba esta deuda de 1.250 millones de dólares que finalmente quedó, porque se repuso en la Cámara de Diputados, después se repuso esto porque habían eliminado lo del igualar todos los contratos al 7%, se repuso eso logró bajar de 1.600 millones de dólares a 1.250, así todo 1.250 millones de dólares, 3, y algo veces el patrimonio de toda la industria. Entonces, claro, si queremos hacer desaparecer el sistema privado de salud, bueno, hagamos lo que se quería hacer, pero si queremos que efectivamente dé la estabilidad a esto, por todas las razones que dije al principio, de lo que el impacto que provocaría esto, porque recuerden de que en el sistema privado de prestadores, la modalidad de libre elección se atienden 6 millones de personas afiliadas a FONASA. Por lo tanto, esto no solo afecta a los afiliados a las ISAPRES, también a 6 millones de personas que se atienden en la modalidad de libre elección porque el sistema público no da cuenta de las necesidades de la población. Entonces, a mí me parece que si bien es cierto, no es que sea un perdonazo propiamente tal, es un arreglo del propio sistema. Aquí no hay recursos del Estado ni nada por el estilo. Esto se tiene que arreglar entre los afiliados y las ISAPRES que tienen que poner aporte de capital en el caso de que sea necesario y que evidentemente, dado que se le da este respiro, es más posible que se produzcan aportes de capital, porque en un sistema donde van a quebrar, nadie va a poner a hacer aportes de capital en un sistema que va a quebrar. Como yo creo que hoy día en el sistema hay un par de ISAPRES que están con un riesgo serio, pero podría equilibrarse, hay más posibilidad de que efectivamente haya un aporte de capital y esto se pudiera solventar y sustentar durante un tiempo hasta que podamos legislar y que yo espero que el gobierno cumpla su promesa. Imagino que lo hará, porque es un gobierno serio, supongo yo, y que el 1 de octubre tendremos legislación para ver qué va a pasar con el ICSA y cómo se va a calcular ese indicador, para que veamos la reforma a la salud con el término a las preexistencias, a las declaraciones de salud, con un sistema que haga viable eso también, porque tampoco es llegar y decir se acabó la declaración de salud, sino que además también el término de la preexistencia implica que tiene que haber un mecanismo de compensación de riesgo inter-ISAPRE o un fondo que permita que efectivamente eso pueda funcionar. Pero no se me adelante tanto, senador, usted tampoco, ya vamos allá a lo que va a pasar en octubre. Quería ahora plantearles que habláramos un poquito de una parte que viene en la ley que es muy interesante, que quizás pasó un poco desapercibida, porque lo importante era ver cómo pagamos los excesos, ¿no? Que tiene que ver con la modalidad de cobertura complementaria, que es muy interesante lo que plantea la ley. Para algunos era una suerte de embrión de una futura reforma, es decir, de que ahí se estaba tratando de redibujar lo que podía ser el sistema de salud futuro. Es decir, plantear un primer piso, FONASA, con seguros complementarios y permitía la cohabitación de las ISAPRES. De hecho, los más críticos dijeron de frentón, están isaprizando FONASA, es decir, se está consagrando el modelo. Otros decían no, la verdad que no, es simplemente darle la posibilidad a FONASA de robustezarla, e incluso había críticos que desde la ISAPRE decían, con esto nos están matando, pero digamos, sin decírnoslo, ¿no? Es muy interesante la modalidad, lo que hay detrás. Y yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué lectura hacen ustedes desde sus posiciones de esa modalidad? ¿Es el inicio de algo nuevo? ¿Cómo lo tenemos que leer? Senador. Es una apuesta. Yo creo que esta es una apuesta que vamos a ver cómo funciona, porque hoy día las personas que están en FONASA, que son más del 80%, tienen un beneficio que es
un subsidio a la demanda cuando quieren ir a ver un médico, cuando quieren hacerse un examen, por la vía de una cobertura, pero tienen una enorme dificultad cuando se trata de la prestación compleja, de la cirugía o de la hospitalización. Esta apuesta busca mejorar de un 30% la cobertura cerrada a 60% al menos en la atención cara, la más compleja, la que deja en vilo a las personas. Estamos hablando de segmento C3 y menos incluso, socioeconómicamente medio bajo, y que busca algo interesante, y por eso creo que tuvo bastante consenso en general dentro del Congreso, que fue tener un 7%, ¿verdad?, como es la norma obligatoria, sobre el cual hay una red de prestadores y de profesionales en la atención que permita tener, por la vía de una tarifa plana adicional por carga, una posibilidad de acceso, ¿verdad?, a estas coberturas mayores de atención para ese tipo de situaciones, en la medida que haya oferentes de seguros complementarios que den el ancho para ese tipo de situaciones, que es lo que está por verse. Se quedó al final en un proceso de licitación, que puede ser largo, ojo, porque está prometido al primer semestre del 2025, pero yo dudo que esté tan cerca, a no ser que hubiese sido por trato directo, que no ocurrió así, como en una fase de la tramitación, pero se desestimó después. Ahora, yo creo que esto busca algo interesante, que es a la clase media, que hoy día está en FONASA, darle una alternativa y también dársela a aquellos migrantes procedentes de ISAPRE que puedan seguir saliendo del sistema ISAPRE y que tengan una alternativa distinta. Pero hay que decir que es con un adicional. Esto no es solo la oferta por el 7%, es el 7% más una tarifa que habrá que ver qué monto tiene. En el trámite se habló de 30.000 pesos, otros centros de estudio dijeron 50.000. No sabemos cómo va a quedar esto y cómo se va a implementar, en qué marcha blanca esto va a circular. O sea, yo creo que es una buena lógica inicial, pero yo me temo que puede que no esté a tiempo suficiente por la demora que tiene ese proceso, que es un poco más lento que la vertiginosidad de lo que pasa dentro del sistema ISAPRE. Sobre todo, mi preocupación es cuando ya se conozcan los planes de devolución y ajuste, se conozca la aplicación ya de la prima nueva, los reajustes que van a venir. Eso puede generar nuevas presiones, ¿verdad?, de movimiento de las personas. Y me preocupa la situación de los médicos. Los médicos hoy día creo que van a ser, no es porque sea agorero, pero yo creo que van a sufrir una rebaja de aranceles en el futuro. Van a tener modificaciones en sus aranceles, que yo quiero advertirlo porque las variables de ajuste no cuadran exactamente para mantener los niveles arancelarios de hoy. En el caso del cuerpo médico, que tiene sus propios temas y que concurrió a la Comisión de Salud, expuso su situación, ha sido menos visible, ¿verdad?, pero existe. Y dos, que las personas están viviendo parte de la crisis todavía. El fenómeno de la clínica Las Condes, más allá de qué es la clínica Las Condes, y los problemas internos que tiene la clínica Las Condes, que todos sabemos, cuando anuncia hace pocos días atrás la ruptura de convenio, formalmente, con determinadas ISAPRE, nos cuenta de un fenómeno que puede seguir ocurriendo aún, que es la enorme deuda que tienen las ISAPRE y FONASA con los prestadores privados y que llevan ya a la imposibilidad de poder dar una cobertura de copago inmediato pequeño, con una cobertura después pagada a plazo, porque cuando no hay confianza en el sistema, entonces ya no se le da venta a crédito al asegurador y se le dice, mire, páguenos al contado y usted se arregla después con la ISAPRE. Y eso en la prestación cara, la internación, la cirugía, es un drama, porque ahí queda asfixiado el cliente, que es el usuario. Totalmente. Yo veo esa dificultad. Sobre todo lo de modalidad libre elección. Sí. Eso es muy complejo para ellos. Senador Gana, le quería preguntar sobre esta modalidad de cobertura complementaria. ¿Qué lectura hace usted de ellos? Quienes la ven como una isaprización de FONASA, de decir, incluso hay quienes dicen con eso se termina el principio de solidaridad, nos están colando una reforma de FONASA a través de este capítulo. ¿Cómo lo ve usted? Claro, mira, yo creo que al final el seguro complementario, o el MSC es un seguro complementario. Se supone que por el volumen de usuarios de FONASA, FONASA licitaría una prima única que debiera, según ellos, acercarse a 30.000 pesos, según estudios de otros expertos se debía acercar a 50.000 pesos per cápita. Estamos hablando del tramo C, renta de hasta 959.000 pesos en una familia de 5 personas. Estamos hablando de 225.000, 250.000 pesos extras. Por lo tanto,
Y además hay un problema de selección adversa también cuando se trata de un seguro y que evidentemente el FONASA no puede obligar a las personas que todos tomen ese seguro. Por lo tanto, evidentemente las compañías de seguro tampoco pueden tener claridad de cómo va a ser esa cartera de riesgo porque es ciega. Entonces esa perspectiva también podría generar que efectivamente no tengamos interesados en esta MSC y podría interesarle solamente a la gente que tenga mayores ingresos que estén dentro del FONASA y podría convertirse en una especie de FONASA VIP o FONASA Premium, por decirlo de alguna manera, porque sería el FONASA del 7%, que entre paréntesis la cotización del FONASA solo cubre el 18% del costo del FONASA país, digamos, es decir, el otro 82% proviene del impuesto de todos los chilenos, digamos. Cuando el sistema de seguro del FONASA no es que sea un seguro que funcione, el FONASA es financiado en el 80% por el Estado, no por los cotizantes. Por lo tanto, también hay que revisar eso. Entonces, tú se le agrega esto de la MSC, yo la verdad que soy un poco escéptico en esto de cuáles van a ser los resultados y si resulta, ojalá que resulte, porque esto yo lo veo más bien como una alternativa para las personas de FONASA con más altos ingresos y que cotizan en el FONASA y que puedan tener esta posibilidad complementaria de aseguramiento de su salud. Les propongo que ahora sí entremos a el futuro después de esta tramitación de esta ley corta. Entremos a la ley larga, que es lo que todos están esperando, ¿no? Y como ustedes bien dicen, el gobierno se ha comprometido a hacerlo en octubre, habrá que ver, quizás el presidente haga algún anuncio este sábado, bueno, habrá que ver. Por mientras, desde luego una de las grandes preguntas es cómo va a quedar la gran estructura del sistema. A raíz precisamente de las lecciones que se han sacado de la tramitación de ley corta, uno puede ver ciertos, digamos, sinopsis de cómo puede uno pensarlo. La misma MSC nos puede decir, nos puede mostrar el camino. Usted algo decía, senador Castro, de algunos puntos que quedan pendientes, sobre todo a nivel de ISAPRE. Partamos primero por las ISAPRE. En este futuro sistema de salud, ¿cómo cree usted que tienen que operar? ¿Cuáles tienen que ser las reformas esenciales que hay que echar para adelante a partir de octubre? Yo creo que hay que hacer una nueva modelación del control de costos en el sistema. Eso pasa por un gran capítulo que es el de las licencias médicas o subsidio de incapacidad laboral, que hoy día está descontrolado. Es un área en la cual nunca en democracia ha habido reforma en 34 años, porque ningún gobierno ha querido, no se ha atrevido. Este es un área intersectorial muy grande dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Está hablando de licencia fraudulenta, de abuso, algo cultural? ¿De qué hablamos? Abuso, hay una mezcla de cosas, pero en la práctica, si uno mira todos los indicadores de emisión y de gasto en FONASA y en ISAPRE por la vía de la licencia médica, hoy día estamos frente a un instrumento que está bajo sospecha. Hoy día, difícilmente, culturalmente en nuestro país, alguien tiene todo el derecho a dudar de la licencia médica, un instrumento legítimo de la profesión, pero que, digamos, por algunas malas prácticas, grupos minoritarios, pero finalmente, cuando usted entra a Internet, hoy día sigue la venta directa, fraudulenta de licencias médicas tranquilamente. Y la gente dice, yo me tomo una licencia, yo hago esto otro, porque esto es parte casi un pasadizo en que basta llegar y un señor le va a emitir una licencia médica. Eso que tiene un proyecto de ley que lleva 11 meses desde que lo despachamos de la Comisión de Salud del Senado y del Senado. Duerme en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Yo lo digo con cierta fuerza porque a mí me duele que ese proyecto todavía no avance y busca combatir incluso con la suspensión del título profesional por primera vez de aquellos médicos que se encuentren en reincidencia de fraude. 2. Me parece que el control de costos también pasa por el modelo de compra, lo insinué al principio. Hoy día seguir comprando prestaciones en las clínicas, en vez de comprar soluciones de salud, vía GRD o análogo, se sigue haciendo por prestaciones y es una escalada inflacionaria de costos que tiene que frenarse una vez por todas. 3, hay que terminar con la declaración de ingresos de salud y permitir en este plano libre movilidad en el sistema privado de ISAPRE, tener un plan estandarizado de salud universal y un mecanismo de compensación de riesgo. Si usted me pregunta a mí, esas son las cosas que yo colocaría de inmediato, ahora, en octubre o antes, para la discusión. Y le aseguro que va a tener gran nivel de acuerdo. A ver, de hecho, tengo aquí los documentos que emanaron de nuestros comités técnicos, con posiciones de la A a la Z, donde concuerdan en estos criterios. Veamos inmediatamente, senador, ¿tiene los votos para eso? Sí, ¿no? yo creo que, mira, el tema de las licencias médicas... No, hay que el tema de las licencias médicas es una vergüenza. Es una vergüenza y un abuso como sociedad. Porque en definitiva, cuando uno empieza a revisar, Servicio Local de Educación Puerto Cordillera en la ciudad de Coquimbo,
Llevan 2.250 licencias, lo que va del año, 2.250 licencias de FONASA y 350 en ISAPRES. Está claramente donde hay más control, donde hay menos control. Entonces, y el costo, 4.000 millones de pesos el año pasado en gasto en licencias médicas, que además no se los cubre el Estado de estos servicios locales. Es un desastre. Y cuando uno empieza a cruzar fechas de las licencias, el 40% de las licencias son salud mental, el otro 30% son problemas musculares, lumbagos y cosas. Es un verdadero abuso, es una vergüenza como sociedad lo que está pasando con las licencias médicas. Cuando uno mira la cotización de las ISAPRES, del 7% de cotización de las ISAPRES, el base, el 3, y algo, 3,3 se va a licencias médicas, y en el FONASA el 4,5 de ese 7%. Entonces algo está mal. Es como, es simple, pues si en el fondo la licencia es una chequera, porque quien la extiende no paga, paga otro, paga el FONASA y además tampoco se hace responsable de qué pasa con eso después. Entonces, tiene que haber una transformación profunda al sistema de licencias médicas y administrarse de mejor manera. Coincido yo con lo que plantea, porque lo que ha planteado Juan Luis es precisamente lo que hicieron todos los expertos de todos los sectores, digamos. No podría no estar de acuerdo con lo que señala Juan Luis. El plan garantizado único, base, esa posibilidad de que ese plan pueda ser ofrecido por ISAPRES o por el FONASA, en fin. Yo no soy partidario... ¿Eliminar la selección de ingresos, usted está de acuerdo? Absolutamente, con un mecanismo de compensación de riesgo, digamos, interisapres, por supuesto, porque si no, no flota. Pues, si al final las ISAPRES, hay ISAPRES que van a tener una cartera de una magnitud de riesgo de una manera, otras de otra manera, las ISAPRES más nuevas van a poder, si seguimos con el sistema así, van a poder descremar y quedarse con los pacientes más jóvenes, porque hoy día piden la declaración de salud, entonces nos vamos a quedar en 6, 7 meses más, o 8 meses más, o un año más, cuando se termine con la declaración de salud, si Dios quiere, con ISAPRES que ya tienen una cartera determinada y los riesgos son distintos. La gente que está en un ISAPRES tiene cierta cantidad de años en una, cierta cantidad de años en otra, por lo tanto tiene que haber un mecanismo de compensación interisapre para que esto funcione, si no, no va a funcionar. Puede ser un fondo de compensación u otro mecanismo, hay varios mecanismos adicionales que permiten que esto flote y esto pueda funcionar. Sin duda el tema de las licencias médicas, el fortalecimiento de FONASA, la gobernanza de FONASA. FONASA debe tener una gobernanza no unipersonal y no sujeta a los ciclos Dejemos políticos. la FONASA y ahora entremos a FONASA, pero les quería preguntar para cerrar el tema de ISAPRE. Uno los escucha a los dos y uno piensa, esto se pone a votación el lunes y tenemos reforma larga, los veo con muchas coincidencias. No sé si el problema no está ahí, está un poquito más a la izquierda está el problema. Me mira el senador Castro así como el nudo. A ver, ¿dónde están los grandes nudos? Usted tiene mucha experiencia, senador, en la tramitación, no solamente la ley corta. O sea, usted es un hombre que conoce el tema de salud profundamente, que conoce su sector. ¿Dónde están esos nudos que impiden que podamos tener una reforma de salud que ahora no la pudimos hacer con la ley corta? Yo creo ¿Dónde que está? hay primero un problema político, porque desde el punto de vista del diagnóstico de la crisis no tenemos dos opiniones en cuanto al origen y los efectos de la crisis. El tratamiento del enfermo, donde tenemos problemas. Yo creo, nuestra apuesta desde la Comisión de Salud, y por eso estuvo más tiempo ahí, con expertos por medio, es que buscamos dar pasos de reforma, a propósito de la ley corta, pero generar las bases de este cambio de institucionalidad, que el gobierno no quiso exactamente en esta fase. No puedo decir aún qué va a pasar en las fases que vienen, pero queda situado y sembrado que el problema estructural, si bien está diferido, la crisis financiera, la flotación del sistema, queda aún pendiente el nivel de satisfacción de las personas y el comportamiento de las personas en el tiempo futuro. Por ejemplo, si vemos, ojalá no ocurra, pero si se da un nuevo ciclo de judicialización por efecto de precio y más migraciones, vamos a tener de nuevo un remesón en el corto andar de aquí a fin de año respecto de la estabilidad del sistema, porque los mecanismos de ajuste son más largos en su aliento. Luego, sobre esa base, si tenemos problemas como estamos ya visualizando con los prestadores, yo me pregunto, ojalá no ocurra, pero si hay más problemas de convenio con clínicas privadas, que no son las del barrio alto exclusivamente en Santiago, sino que son muchas clínicas hoy día de tamaño mediano, pequeño en Chile, que tienen esos 5 millones o 6 millones de personas del FONASA, que absorben listas de espera, que resuelven problemas de salud permanente a la gente, y tenemos ahí un quiebre entre el asegurador y el prestador. Eso puede ser un nuevo motivo desencadenante de conflicto. Entonces, yo percibo que estos meses, que yo me imaginaría que va a haber un proceso de consulta, porque si el gobierno quiere
quiere plantear una reforma de esta envergadura en octubre. Yo creo que estamos en junio, entonces uno diría, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo se vislumbra esto? Lo que no debiera suceder es que se instale un proyecto de ley o varios proyectos de ley y producto del momento político, donde hay una reforma de pensiones que está todavía trabada, que no tiene un cauce directo solución, un pacto fiscal que tampoco se ve con claridad, un ministro de Hacienda que ha dicho, más o menos públicamente, que no va a tener 3 reformas dando vuelta en el Congreso. O sea, la de salud estaba después de las 2 primeras que están ahí todavía en estado de desarrollo en el Congreso y por lo tanto, mi percepción es que todavía uno no vislumbra la audacia política para decir, bueno, vamos ahora, dejemos ahora instalado una solución más estructural en esta fase de lo que resta los años, el año 8 meses de gobierno. Yo eso lo dejo entre paréntesis porque vamos a ver si eso es posible o no en el tiempo político real que viene por delante. Y sí creo que lo de FONASA ha generado una expectativa muy grande y que hay que cautelar. Yo creo que hay que cautelar porque FONASA hoy día no logra ser el seguro público que todos quisiéramos, con un consejo directivo y no con una sola persona, la super de salud tampoco. La super de salud hoy día no tiene facultades para fiscalizar las clínicas, los prestadores. Eso no puede ser. O sea, los conflictos entre aseguradores y prestadores requieren un árbitro arbitrador y no lo tienen, porque no tiene facultades. Eso lo hemos exigido muchas veces, todo. Pero sobre todo porque yo creo que aquellos que hubiesen querido la muerte de las ISAPRES inmediatamente después de los fallos, que los había, en definitiva, dejaron de algún modo tampoco sin la posibilidad de que quienes queríamos hacer más rápidamente los procesos de cambio y que ellos señalaban de que esto significaba la mantención de las ISAPRES, por decirlo de algún modo, las reformas iban a consolidar un sistema que no nos gusta. Yo pregunto si con la solución que estamos teniendo hoy y con los itinerarios por delante, ¿qué va a ser primero? ¿Un nuevo conflicto de desequilibrio financiero de las ISAPRES o la extensión del sistema? Porque algunos hablan del estatismo, de un FONASA puerta única, estatal, que yo no la veo por ninguna parte porque la modalidad de libre elección del FONASA es tan potente en Chile, ayuda a tanta gente en nuestro país, que la gente más antigua que todos nosotros, del CERMENA de los años 50, fue la primera vez que se creó un subsidio a la demanda en Chile, pues, cuando el Estado le daba la cobertura a personas para que fueran a ver un médico, y le daba. Y eso existe, y eso no tiene por qué morir, pero se puede regular. Yo finalmente creo que todo esto está muy bien, pero si no hacemos una reforma al trabajo médico, y esa es la más difícil porque todos los gobiernos le tienen miedo al colegio médico. Está la presidenta del colegio médico aquí, la doctora Arriagada nos está mirando muy atentamente. De la orden, y sé que esto podemos modelar las mejores experiencias, pero cuando vamos a la región y vamos a la falta de especialistas y vemos que 2/3 de los médicos están en lo privado, 1/3 en lo público, jornadas parciales, un sistema así como yo critico el sistema de fee for service en lo privado, el sistema de pago por jornada no funciona, pues. Porque hoy día los incentivos de los médicos en los hospitales están puestos para que esa mínima jornada mal pagada, fraccionada, termina compensándose con la venta de servicios en la tarde por la vía del GES, ¿verdad?, al mismo hospital. Entonces, nos estamos engañando todo un poco. ¿Por qué no hacemos un cambio que genere también compras de eficiencia, jornadas más completas con los médicos, un poquito mejor pagados, no digo millonarios, pero un poco mejor pagados? Muchos médicos querrían incentivos no económicos, incluso los más jóvenes, de perfeccionamiento, a cambio de estar la jornada entera en el hospital. Cuando un pabellón de un hospital funciona hasta las 2 de la tarde, ese hospital no va a funcionar más allá de las 2 de la tarde. Esa es la columna vertebral de un hospital, el pabellón. Y tenemos los déficits que todos conocemos hoy día en la productividad de los pabellones, las condiciones que son. Entonces, nosotros podemos dibujar muchas cosas, pero estos temas, que yo sé que son ásperos, que pueden ser difíciles, tensionantes, no podemos eludirlos más, a mi juicio. Son demasiados los intereses que se cruzan aquí. Se ve, y seguramente muchos que no alcanzamos a abarcar. Senador, usted hablaba y hacía ahí pequeñas puntualizaciones sobre lo que quería ser una gran reforma de FONASA. Hay mucho acuerdo transversal de que, bueno, el sistema que tengamos tiene que conllevar un FONASA moderno, es decir, no solamente una caja pagadora, sino un seguro colectivo, moderno, eficiente, con gestión, desde luego, muchísimo más expedita que la que vemos ahora. ¿Cuál cree usted que son precisamente esos puntos, más allá de los que usted mencionaba, que deben apuntar a un cambio en FONASA? Ya vimos ISAPRE, ahora el sistema público. Bueno, primero del modelo de gobernanza, tenemos que tener un FONASA con
una especie de comisión de mercado financiero, es un esquema así, digamos, con autonomía, no dependiente del Ministerio de Salud, sino que más bien una agencia que sea autónoma y que tenga esta gobernanza independiente de los ciclos políticos. Un FONASA que pueda intervenir directamente en los prestadores y poder negociar directamente con los prestadores y establecer mecanismos de pago tipo GRD, tipo pago asociado a diagnósticos, con precio conocido, compartiendo riesgo con los prestadores, es decir, con un FONASA con más músculo, más una agencia que una dirección estatal como es hoy día, y es evidente que el Estado va a tener que seguir financiando este seguro porque es parte del rol, porque no toda la gente puede acceder a un seguro privado y por tanto me parece que el valor que pueda tener FONASA en esto es importante en la medida que se modernice, en la medida de que sea independiente de los ciclos políticos, que sea autónomo con una gobernanza distinta y que además pueda influir directamente y poder tener acuerdos y convenios con todos los prestadores, tanto públicos como privados. Por ejemplo, que se pueda obligar, y ahí voy a la gestión de los hospitales, hoy día el segundo prestador GES, para que pueda designarse, pueden pasar meses, a gente con cáncer que debiera estar derivado a las 48 horas, un segundo prestador, dado que no se lo puede hacer la prestación en el sistema público, se demoran 3-4 meses. Entonces, hay muchas cosas que resolver y hay que terminar con muchos complejos, esto de que no se puede llevar a un privado porque todo lo tiene que atender el sector público. Yo creo que aquí tiene que ser una combinación de privados y públicos y solucionar el problema a las personas. Si nosotros somos capaces de entender una reforma que centre la salud en las personas y centre el modelo en las personas y no en el Estado o en el privado o el prestado privado, sino en las personas, creo que podemos tener un buen modelo. Yo creo que hay un nivel de acuerdo en algunas cosas como el plan único, garantizado, universal, digamos, la posibilidad de que ese plan garantizado pueda ser ofertado por el seguro público o por seguros privados, que existan seguros complementarios, un sistema de multiseguros y que evidentemente contención de costos, pago asociado de diagnósticos, grupos relacionados a diagnósticos, o sea, mecanismos que nos permitan efectivamente tener precios conocidos. Yo creo que en la medida que vayamos avanzando en ese ámbito y fortaleciendo la provisión mixta de salud, me parece que puede ser una buena alternativa. Senador, en ese modelo que usted visualiza, ¿está el riesgo aún de que se aproveche para eliminar las ISAPRES? Se lo pregunto porque en el programa de gobierno, el actual gobierno, estaba el fin de las ISAPRES. Y hay ahí siempre un fantasma que ronda si es que se va a aprovechar para efectivamente llevar adelante esa idea. ¿Usted cree que todavía existe ese peligro? ¿O usted cree que precisamente con toda esta discusión que han tenido, con estos consensos a lo que han llegado y precisamente algunos puntos de la ley corta de ISAPRES, eso ya no está sobre la mesa? No, mira, yo creo que el gobierno ha tenido en todo este tiempo un baño de realidad. Y también tiene que entender que en Chile están ciertas formas tan consolidadas y la gente las prefiere. Cuando uno mira la última encuesta cada vez con el 77% de las personas señala que prefiere un sistema mixto, es claramente que la gente no quiere que un seguro único estatal y no quiere una salud solo pública. Si la salud pública fuera de primer nivel, le aseguro que no existirían privados en esto. Pero en definitiva el sistema nuestro va a un camino mixto. Y la ley corta demostró precisamente que existe la posibilidad de que efectivamente puedan tener seguros privados y un seguro público y pueden funcionar y colaborar y funcionar perfectamente. Se demostró en la pandemia cómo se pudo trabajar privados y públicos en esto sin mayores dificultades que trasuntaran más allá de lo que aún pudiéramos haber conocido, pero en definitiva lo que quiero decir con esto es que yo creo que si bien es cierto se aleja la posibilidad de eliminar el sistema de ISAPRES, el sistema de ISAPRES tal como lo conocemos hoy, eso ya no resiste. O sea, tiene ese modelo de ISAPRE o de salud, de prestación de aseguramiento privado de la salud como está hoy día, no. Y eso es lo que tenemos que lograr hacer el cambio, que es un poco lo que hemos gozado durante la tarde aquí, relacionado con este término de la preexistencia, la discriminación por sexo, edad, contención de costos, mecanismo de eliminar el FIFO Service y tener más bien estos GRD o PAD o sistemas de precios conocidos, en fin. Yo creo que el sistema de ISAPRE no va a terminar, pero como está hoy día... como está hoy día se concibe, no. Yo creo que tiene que haber un cambio importante manteniendo esto de la provisión mixta. Vamos a dar el paso ya a las preguntas. Me han llegado un montón por digital. Así, sí, se lo doy al tiro. Era para avisarles que vayan preparando sus comentarios. Senador, usted tiene la Solamente palabra. comentar, ya que estamos llegando, me parece ya casi cercano al final. En Chile uno ve hoy día al menos 4 grandes desigualdades en materia de salud.
Una es la desigualdad que ha estado muy a la vista en estos días, que es la lista de espera. La lista de espera. La condena a esperar. 2,5 millones más de personas esperando en alguna parte una hora o una cirugía. 2, los medicamentos de alto costo. Y si no, pregúntenle a la señora Camila Gómez, que mañana la recibe el presidente de la República, y que yo espero que el presidente haga un anuncio respecto a la verdadera ley que debió cubrir eso, que es la ley Ricardo Soto, paralizada hace 3 años, por falta de financiamiento, porque tiene un guarismo que no se ha podido destrabar desde Hacienda. 3, el cáncer. Primera causa de muerte en Chile y que hoy día, incluso en GES, tiene lista de espera y tiene garantías no cumplidas. Y 4, en el mundo privado, el sobreprecio. Eso es lo que indigna a la gente, el sobreprecio. O sea, estas desigualdades que son públicas y privadas, porque aquí la gente circula en ambos sistemas, esto no es una polaridad en que uno es público enteramente, no, hay mucha gente, excepto el grupo de FONASA, que es considerable, que solamente está condenada, ¿verdad?, a la lista de espera o al Cefano o lo que sea, tiene hoy día la necesidad de resolver el problema de salud. Entonces, yo siento que o la ausencia del Estado, medicamentos de alto costo, ausencia del Estado, la gente con sus uñas se tiene que rascar y buscar donde sea una solución, o el cáncer, que es casi una condena anticipada, con un cronómetro en la mano para saber si llego o no llego, a que me atienda el especialista, me haga la radioterapia y todo lo demás. O los problemas que tenemos hoy día en este mundo de las ISAPRES, que no es solo de las ISAPRES, sino que es cómo integramos a los prestadores privados en una red con lógica de seguridad social. ¿Cómo fue en la pandemia? ¿Alguien se quejó en la pandemia cuando estaban integradas las clínicas y los hospitales? No, porque había una lógica común, un mando único, y había, primero que nada, la atención al cliente, al paciente, ¿verdad?, que está al medio. Y ese es el que hay que favorecer. Yo creo que de pronto perdemos el foco de lo que es, a mi juicio, la necesidad perentoria, que yo creo, aquí el CEP lo sabe mejor que uno, porque lo ha estudiado, por debajo del tema de seguridad, que es el trasfondo permanente en la preocupación pública, el tema de salud en estas desigualdades y otras más, me parece que está es el segundo en nuestra encuesta, muy latente en forma permanente. Quiero dar el paso a las preguntas, hay muchas, nos han llegado también a través de mail, pero antes tenemos que despedir a EMOL Televisión, que nos ha acompañado durante esta hora de debate, y usted, por supuesto, nos está siguiendo a través de nuestras plataformas. Si quiere seguir con las preguntas, puede hacerlo a través de el YouTube del CEP, donde va a ver la continuación de las preguntas. Primero, 3 preguntas vamos a anotar y de ahí las responden los 2 senadores. Caballero allá que levantó la mano, aquí también el caballero a la izquierda y la señorita allá atrás. Señor, por favor, cortito al grano para que nos responda. Sí, mi nombre es Rodrigo Barcia, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Quería felicitarlos por el nivel de consenso que veo en lo que ustedes han planteado, y a raíz precisamente de lo que señalaron, me gustaría que abordaran un poco más el peligro hacia el futuro, dado precisamente que se va a producir un descreme, ¿no? O sea, las ISAPRES más antiguas se van a quedar, ¿no es cierto?, con la ley corta, con gente que tiene mucho más enfermedades, por lo tanto, si aparecen ISAPRES nuevas, se va a generar un descreme. ¿Qué peligro ven en eso? ¿Cuál va a ser la aceleración de ese descreme? ¿Cómo ven ese problema? Y otra cosa que sí yo haría una pequeña crítica en torno a lo que señaló el senador Castro al final, que yo creo que el quid del problema, que es la inversión. Es decir, si ustedes quieren tener mayores especialistas, bueno, tienen que haber más hospitales, tienen que haber más clínicas, tiene que haber más inversión. ¿Cómo han pensado que los nuevos mecanismos que ustedes van a crear van a generar más inversión, que generen más especialistas, que aumente la cobertura? Si no, eso es engañarnos, digamos, ¿no? O viene de reforma tributaria, o ¿de dónde vienen los recursos para generar una mejor salud? ¿Cuáles son los incentivos? Muchísimas gracias. Pasamos aquí al caballero que tenía una pregunta, las vamos a anotar 3. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Calderón Riveros. Le quería preguntar una cosa previa nomás, que en todo tema de salud lo importante es el paciente, que no nos olvidemos nunca de eso. En el Observatorio Judicial, durante la reunión de la Comisión de Salud, hizo mención de que afecta a los incumbentes. Las resoluciones judiciales solamente afectan a los incumbentes. Usted fue muy claro, senador Gaona, que es muy recto y claro voluntario, y cuando estaba el abogado Aldunate le preguntó por qué no se acusaba constitucionalmente a los jueces, porque se extralimitaron en sus funciones, ¿verdad? Yendo más allá de lo que respondía. Y de ahí nace todo este problema de la deuda de la ISAPRES, porque nace de una resolución judicial.
Cuando se pidió aclarar, el juez Guzmán, ¿no, verdad?, volvió rápidamente y dijo no hay nada que aclarar, y el criterio de la ministra Vivanco, que curiosamente la dejaron fuera de la sala. Ese es un tema. Y el otro, o sea, ¿por qué no se acusó constitucionalmente a los jueces si se extralimitaron de sus funciones? Esa es la primera pregunta concreta. Y el segundo tema con respecto a la modernización, me gustó mucho el doctor Castro que hablara de esto del Sermena, del voucher Quisiera recordar que existió un famoso informe Caldera del doctor, de Carlos Massá, cuando era ministro de Salud, con respecto a que se opuso mucho el sector de salud, o sea, los colegios, los gremios. Evelyn Matei hablaba de que se necesita mucha ingeniería en salud. Esto del voucher a las personas en un plan garantizado de salud. O sea, cómo modernizar la salud de un punto de vista de ingeniería, porque el problema de la salud es un problema multidisciplinario, no son los médicos los dueños de la salud. La salud participan arquitectos, enfermeras, matronas, ingenieros, economistas, etcétera. Es un problema multidisciplinario. Y el gran problema que tenemos es digamos, la presión de los gremios. Muchas gracias. La señorita de blanco ya tenía una pregunta. Son 3 preguntas y ahí las contesto. Gracias. Mi nombre es Cecilia Rodríguez, desde el mundo de los pacientes, de las agrupaciones de pacientes, que escribimos una declaración a propósito de la ley corta, donde los primeros 6 puntos hacían referencia a los problemas que hemos tenido con las ISAPRES puntualmente, ¿no? Entonces, entendíamos que era necesario tramitar esta ley. De hecho, el último punto pedíamos que se aprobara la ley corta porque entendíamos que el equilibrio financiero era relevante, pero sin desconocer los innumerables problemas, o sea, personas que teniendo un cáncer son expulsadas de la ISAPRE, que pierden casa, autos por tener que financiar tratamientos, que rechazan las ISAPRE licencias médicas estando en la UCI. O sea, eso es historias que en las agrupaciones vivimos diariamente, ¿no? Y que no se pueden desconocer cuando se generó la discusión. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero que queríamos señalarles es que nosotros echamos mucho de menos que en la discusión no se incorporara a las personas. No fuimos parte de la discusión, era algo que dijimos también en esa declaración. Y de cara a las reformas que vienen, lo primero es declarar que estamos disponibles, ¿no?, para conversar buscando acuerdos. Creemos que el país necesita acuerdos en materia de salud para tener una salud que toda la ciudadanía merece. Merecemos una mejor salud. Entonces, lo primero es eso. Y agradecerles que la tramitación haya ocurrido, pero también como manifestar este deseo de querer sumarnos. Y sé que no es propio de la ley, pero no puedo evitar, usted, senador Castro, ya lo mencionaba, hoy día está en discusión el tema de las enfermedades poco frecuentes y las drogas no de alto costo, de altísimo costo. Porque una cosa es un tratamiento que cuesta 1,5 millones, que es lo que hoy día la ley cubre, y otra cosa son estos tratamientos que cuestan 3.500 millones o 5.000 y tantos millones otra enfermedad. Y que sabíamos desde un inicio que la ley Ricarte Soto no es el camino. Nosotros, un año después de que se tramita la ley, que ha traído innumerables beneficios, que todos ellos lo reconocemos, también salimos públicamente a señalar que la ley iba a tener problemas. O sea, años atrás ya empezamos a decir esta ley no va a dar abasto de cara a lo que viene. Y hoy día con la medicina de precisión vamos en camino a que estos tratamientos se estén encareciendo y sea un problema. Entonces, quisiera aprovechar la instancia de preguntarles cuál es el camino para esto. O sea, mañana en La Moneda no va a haber una respuesta porque además surgen, de cara a lo mediático, surgen iniciativas que no son sostenibles, que no se le cobre impuesto. Bueno, eso significa que todo paciente que va a importar medicamentos no va a pagar impuestos, no puede ser una ley para una persona, una excepción de una persona, entendiendo que esta madre y solidarizando, pero plenamente con su necesidad, ¿no? Y la necesidad de tomar. Entonces, ¿cómo se legisla en torno a las drogas de alto costo de una manera no mediática y que no responda a lo popular hoy, sino que dé una respuesta seria a miles de pacientes con enfermedades raras hoy día? Tomadas las preguntas. Tenemos 3 preguntas, también una petición que nos acaban de hacer. Senadores, ustedes ven a las cuáles son los puntos que quieren tomar de las 3 inquietudes. Senador Castro. Sí, yo creo que respecto a la primera pregunta de las ISAPRES nuevas, yo creo que vamos a vivir el fenómeno
de ISAPRE sin mochila de pago de deuda no afecta a fallos judiciales que van a estar en condiciones de ofertar precios de plana a un segmento más joven y más sano, que naturalmente va a desplazarse. Y me parece que eso va a generar una competencia interna, no sé cómo calificarla, de leal o no leal, pero que va a generar un nuevo escenario de migraciones. Y creo que se preguntó acerca de la inversión en salud. Yo creo que aquí hay un problema estructural que he visto en distintos gobiernos. Nunca, me ha tocado años por temas de lo gremial y ahora lo político, he visto coincidencia en el mismo diagnóstico financiero de la mirada de Hacienda con la mirada de salud. Esto es del perro y el gato siempre. Hacienda ha reclamado la falta de gestión, que la hay en parte, y salud reclama la falta de recursos, que la pide permanentemente y que también hay un componente de alguna falta de recursos. Pero yo diría, no, difícilmente va a haber inversión si tenemos una polarización persistente en las miradas contrapuestas, antagónicas entre la autoridad económica y la autoridad sectorial. Tenemos un problema de qué mundo estamos mirando. Dos, de los fallos judiciales, efectivamente el fallo de tabla única de factores fue un cambio de contrato. Porque habían casi 1000 tablas de factores a la época, se dijo, va a haber una sola. En la época uno diría, ¿y dónde estaban los superintendentes de la época, del tiempo, que dijeron, oiga, si el TC había dicho el 2010 que se acababan, está como... Y esto flotó, hasta que llegamos a este escenario extraño, atípico, donde finalmente se impuso este criterio. Y en ese sentido, yo no sé, la acusación constitucional la tienen que hacer de diputados, en este caso. Yo nunca vi, no sé si alguien estaba en esa perspectiva, pero creo que a la otra parte de su pregunta, los subsidios, la oferta, la demanda, yo creo que no hay que tener prejuicio en ninguno de los dos. Si usted me dice qué hacemos con la medicina en Aysén, yo le digo, usted tiene que ahí privilegiar el subsidio a la oferta, en Aysén. Lo digo claramente, porque estando ahí uno se da cuenta que no es posible que el mercado regule la capacidad de tener médicos en Cochrane, en Villa O'Higgins, en Ancud, en Cisne, o tener acceso o traslado, derivaciones, si no es con un componente financiado por el Estado a la oferta. Si usted me dice en la clase media o popular, ¿es posible hacer subsidios a la demanda? Sí. Yo he criticado que el APS universal, que es un pilar de reforma gradual, lento, que va en un camino certero a mi juicio, pero que no resuelve el tema también de cómo las Fuerzas Armadas y de Orden y los de ISAPRE, porque en el fondo esa es la nueva cobertura que se busca captar, pueden también hacerse cargo de sus prestaciones en algún grado, porque esto es bien curioso. En el caso de los afiliados de ISAPRE, yo en Coltauco, como una piloto en mi zona, de APS, ya lleva más de un año, uno pregunta y dice, bueno, hay como 4.000 o 5.000 usuarios más que son, ¿quiénes son? Son los dueños de fondos, que son de ISAPRE. Y se les da gratuidad para entrar a la APS, que no van nunca. Entonces, a ver, yo diría que ahí hay que entrar a mirar más porque hay mucho romanticismo con la APS universal. Y yo creo que aquí también tienen que haber mecanismos de compensaciones, de riesgo, para poder hacerse cargo de los sistemas, porque si no suena bonito, pero en la práctica esa puerta de entrada genera mucho gasto adicional que hay que verlo. Ustedes se habrán dado cuenta que no hay ninguna comuna de tamaño grande en APS universal. Son todas muy chiquititas que tienen FONASA sobre 92, 95% hoy. O sea, no es una brecha grande cubrir. Por último, yo creo, le digo a la líder de la agrupación de pacientes, es muy difícil hoy en el mundo legislar si no es de cara a la ciudadanía y en los medios de comunicación. Eso es casi imposible. Es como si yo le dijera a usted, hagamos legislación sin redes sociales. Hoy. Plop. ¿Por qué en la mayoría de los países del mundo las leyes tienen nombres de personas? Porque se legisla a partir de casos que son víctimas, y usted lo puede colocar en todos los planes, y mire todos los países latinoamericanos, al menos, donde se toman casos dramáticos que conmueven al mundo político, que desencadenan una ley, que a veces la ley lleva el nombre de esa persona, y finalmente, entonces en silencio no se puede legislar, porque ese es el mundo de hoy. Y en buena hora, diría yo, otra cosa es el populismo, la demagogia y todo eso, que todo lo combatimos, pero eso ya es, el escenario es de cara a la ciudadanía. Y yo pienso, por último, que si no es Ricardo Soto o si no es vía ley de enfermedades raras, tenemos que hacernos cargo del problema del alto costo hoy día. Serán enfermedades raras o no, pero lo que no puede haber es un debate estéril donde a mí me duele, y yo se lo representé a la ministra subrogante en estos días, que se descalifique el medicamento y se diga que poco menos que una droga experimental cuando tiene un nivel de aprobación, no es el último,
Falta la aprobación final, pero tiene un nivel de aprobación. Y cuando me tocó a mí, porque hice una gestión chiquitita ahí para acercar posiciones, uno consulta a la Embajada de Estados Unidos, pregunta a los expertos y la verdad es que se está usando. Se está usando en niños de 4 a 5 años con un Duchenne específico porque mejora los niveles de la proteína y eso alguien dirá, ¿esto es la respuesta última? No. ¿Alguien cuestionó que en Chile el 2020-2021 tuviéramos aprobaciones aceleradas de vacunas? ¿Había algún drama porque está en juego la vida de las personas? Ya pues. Entonces, cuidado con eso, no descalifiquemos de pronto cuando se trata de situaciones humanas tan dramáticas como esta, donde hay total ausencia del Estado, como es este caso, que yo también le representé a la ministra. Dije, bueno, ya el miércoles recibe el presidente, ya. ¿Y ustedes van a recibir a todos los papás que van a marchar de todo Chile después de esto? ¿Van a llegar a la Moneda y van a ser recibidos? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, pues. Porque mañana se abre un precedente. Sí, claro. ¿O no? Mañana se abre, se inaugura un nuevo ciclo. Está bien, pero me refiero, el precedente, escuche, el precedente es que en Chile hay que rascarse por sus propias uñas, cada uno con sus pistolas, hay que tomar acciones dramáticas contra sí mismo para ser escuchados por la primera autoridad y buscar algún punto de acuerdo de solución. ¿Ese es el camino de la institucionalidad en Chile? Cuidado. O sea, yo creo que tenemos que aquí poner la pelota al piso y buscar soluciones un poquito más estructurales porque esto es un problemazo en lo que puede venir ahora. Sé que hay otra gente marchando de otros lados. Ya, ¿es dramático? Es dramático. Propongamos una alternativa. Vía Rigarte su voto, pero que se proponga. Senador Gaona. Bien, para tratar un poco de responder en alguna de las preguntas, respecto a la inversión y los especialistas, efectivamente yo siento que en el ámbito de los especialistas tenemos un problema serio. No me gusta esto de las sociedades médicas que definen cuántos especialistas y la Asociación de Facultades de Medicina también que van definiendo cuántos especialistas en cada rubro. No me gusta. Y yo espero que podamos echarle mano a eso y ahí estemos todos de acuerdo que no pueden estar definiendo las propias sociedades médicas y la Asociación de Facultades de Medicina dónde y cuántos especialistas formar. Ahí hay un tema que hay que abordar, eso ya no resiste análisis. Y no hay que pensar solo en que los especialistas es un tema de solo para pagarles más en el servicio público, sino que también de masa crítica para poder efectivamente desarrollarse profesionalmente. En el caso nuestro en la región de Coquimbo, cuesta llevarse de hemodinamista porque no tienen el volumen de pacientes suficiente como para poder fortalecer su expertise y desarrollar. Entonces tenemos que ver cómo resolvemos eso, y cómo los motivamos, cómo llevamos más tecnología a los hospitales. El otro día conversamos la posibilidad de instalar cirugía robótica en la ciudad de La Serena y el Ministerio de Salud no, es que lo estamos recién probando aquí en Santiago. Siempre primero es Santiago, seguramente por la masa, pero ¿por qué no cirugía robótica en regiones? Es decir, y así vamos atrayendo especialistas, así que buscar mecanismos que nos permitan atraer a las personas, a los médicos, a los profesionales, que no necesariamente es plata. Yo conozco muchos médicos que están en regiones y que están por vocación y que les interesa desarrollar su profesión y se perfeccionan constantemente y que efectivamente no necesariamente es ganar más dinero, digamos. Así que en ese sentido yo creo que hay que buscar fórmulas de modificar el sistema de determinación de los especialistas y qué especialidades y cuántos especialistas se forman cada año y en qué centros y todo eso. Eso hay que meterles mano de todas maneras. Y hay que fortalecer la inversión en tecnología en los hospitales por lo menos los hospitales de alta complejidad de las regiones. Después, en los temas que señalaba respecto de la Corte Suprema, claro, para nosotros sería fácil decir, bueno, eso es responsabilidad de los diputados. La verdad es que nadie se atrevió a acusar constitucionalmente a los jueces, porque cuando yo lo planteé, miraron para el techo en mi bancada, por ejemplo. Yo lo planteé derechamente en mi bancada y todos miraron para el techo. Entonces, claro, en definitiva, yo creo, y lo he dicho en todas partes, estos jueces deben haber sido acusados constitucionalmente, sin duda alguna, porque se saltaron la Constitución y las leyes, a mi juicio. Podemos discutir jurídicamente, el ministro Cordero trató de defender el fallo raro, porque yo me pregunto, si hubiera sido al revés, que los tribunales hubieran dicho que en estos casos en realidad pagaron de menos, ¿habríamos hecho aplicación general? Esa es la pregunta que queda dando. Yo tengo la impresión que aquí lo que hizo la Corte Suprema es sacarse un problema de 700.000 causas anuales.
que los tenían saturados. Eso es todo. Y hay que hacerlo así de crudo, yo no tengo ningún problema en decirlo. Y no hay que tener complejo en eso ni miedo. Y claro, podrían haber sido acusados constitucionalmente, no se optó por ese camino, está bien, se necesitan 10 firmas y de diputados, no de senadores. Y además con todo lo que he dicho, lo más probable es que yo no pueda votar en una potencial acusación constitucional porque me pronuncié de lo que pienso. Pero en definitiva creo que es eso, trato de responder su pregunta, lo de los vouchers a las personas, los subsidios a la demanda también, y como decía el senador Castro, subsidio a la oferta también, porque hay lugares en que no tenemos la posibilidad de elegir y tenemos que fundamentalmente en regiones aisladas el subsidio tiene que ir a la oferta. Respecto a la asociación de pacientes, sí, es verdad lo que dice usted, costó muchísimo poder conectar con los pacientes. Con asociaciones de pacientes logramos llevar a conversar asociaciones de pacientes de hospitalización domiciliaria. Yo logré conversar con pacientes de patologías de alto costo, pero en realidad nunca tuvimos los pacientes estuvieron un poquito ausentes, no sé si por organización, no sé por si no teníamos la conexión suficiente, pero sí, yo creo que es un tema que quedamos al debe en la tramitación de la ley corta y esperamos que eso pueda ser superado espero que tengamos tramitación de ley larga. Yo creo que sí, que el gobierno va a cumplir en esto y que presente el proyecto y lo veremos ahí cómo se puede ir resolviendo. Después, respecto a las enfermedades, esta enfermedad de alto costo, sí, yo creo que ahí en definitiva ahí no hay seguro que aguante. Entonces yo creo que al final hay cosas que el Estado se tiene que hacer cargo y en este caso de las enfermedades de alto costo habría que buscar fórmulas de constituir un fondo, algún mecanismo, porque estamos permanentemente en el Congreso recibiendo proyectos de ley por, no sé, por el mieloma múltiple, otra ley para, supongamos, para esta enfermedad de Duchenne, otro, y así. Distintas leyes para la esclerosis múltiple, en fin. O sea, prácticamente cada vez que haya un proyecto especial para cada enfermedad rara o para cada enfermedad de alto costo. Yo creo que eso tenemos que buscarle una solución. No podemos estar, yo normalmente en la Comisión de Salud siempre me opongo a que estemos legislando para un problema de salud en específico. No, oye, ¿por qué no tomamos el tema completo? Y este es un problema de costo, pero el Estado tiene que hacerse cargo de esto. Y además, no solo el caso vimos estos 3 problemas, lo que pasó en el Sotero del Río, las muertes por influenza en el Ñuble y esta señora que viene marchando de Coyhai, que me parece que es, ¿no? De Chiloé. Esas son claras muestras de cómo está la salud en Chile. Entonces, tenemos que ponerlos en alerta en esto, más allá de los discursos y de los seminarios y de las cosas técnicas, sino que en definitiva empezar a legislar y buscar las fórmulas de financiamiento. Chile invierte un poco más del 9.2% del PIB en salud, el promedio de la OECD es 8.8. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. No me cuadra que los países desarrollados inviertan menos proporcionalmente respecto al PIB de lo que invertimos nosotros. Entonces, ¿dónde estamos colocando esos recursos? ¿Cómo lo estamos colocando? Lo decía Juan Luis, esto de que la productividad de los pabellones en los hospitales a las 2:30 ya no se está operando en los hospitales públicos, pero resulta que después de las 5 de la tarde el taxímetro corre, pero y vamos operando las más rápidas, pues. Vamos saliendo con las cataratas, con todas estas cosas, y todas estas cuestiones complejas vamos las licitando a las clínicas privadas. Eso ocurre. Entonces, ahí hay un tema que hay que trabajar, de aumentar la productividad del hospital, la eficiencia de los pabellones, en la administración, las licencias médicas, en salud y en educación. El promedio en salud es de 32 días, en el caso de los trabajadores de la salud. Es muchísimo. Entonces, puede que sea el estrés, que el tipo de trabajo, no sé, pero hay temas que hay que revisar. Yo creo que y en esto no hay que tenerle miedo ni a los gremios, ni a la opinión pública, y hay que tomar las medidas y hacerlas, porque si no, finalmente, cuando empezamos a legislar o a buscar políticas públicas que solo sean populares, terminamos como estamos terminando en algunos temas. Entonces, yo creo que en esto hay que apretar los dientes y sacar adelante las reformas que necesita el país en salud, y eso hay que hacerlo. Lamentablemente hemos llegado y al fin nos quedaron preguntas, estaba viendo gente que nos mandó preguntas por mail, pero lo bueno es que algunas de ellas las alcanzaron a tocar, así que por eso nos podemos despedir tranquilos. Senadores, senador Castro, senador Gaona, muchísimas gracias por haber venido.
Por supuesto, para nosotros ha sido un honor y un privilegio tenerlos acá y tratar de responder las dudas que quedan después de esta tramitación. Queda la ley larga, así que ahí también volveremos a juntarnos a ver cómo sigue esta discusión. A ustedes que nos han acompañado aquí en nuestro auditorio, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.